Buenas tardes, este día vamos a hablar sobre em, el aprendizaje significativo, que es la teoría de Ausubel y Novat, ¿verdad? Vamos a hablar sobre primero un concepto general, un mapa conceptual sobre las ideas principales. El aprendizaje significativo se fundamenta en la teoría de asimilación, ¿verdad? Esta, como ya hemos mencionado el autor, eh, esta quiere dar a entender lo que el alumno, cómo integra los conocimientos el alumno para dar una mejor forma de aprendizaje, integrando lo que el alumno ya sabe, anclajes cognitivos que son como la base de lo que el alumno después puede relacionar, ¿verdad? Integrando nueva información. Además, este se tiene que diferenciar del aprendizaje memorístico. ¿Por qué? Porque si solo es aprendizaje memorístico, hay relaciones arbitrarias y literales, ¿no? Quiere decir que el alumno solo es capaz de repetir, pero no es capaz de darnos una definición sobre un tema, explicarnos un tema, ¿verdad? Además de esto, existe también otros puntos como la instrucción por descubrimiento. Y quiere decir, esta es la transformación recíproca de nuevo conocimiento y conocimiento previo, lo que ocasiona cambios duraderos y funcionales para que el estudiante integre sus conocimientos, pueda generar un aprendizaje y lo pueda poner en práctica, ¿verdad? También esto implica procesos cognitivos como diferenciación progresiva, reconciliación integradora y inclusión obliterante. Eso quiere decir que el estudiante va a ser capaz de poder definir, por ejemplo, eh, nuevos términos, ¿verdad? En base a conocimientos que ya obtuvo anteriormente. También condiciones para que esto ocurra, ¿verdad? Esto tiene que tener una significatividad lógica, una significatividad psicológica, conceptos previos que sean pertinentes y también claramente un material bien organizado porque el alumno pueda tener conocimientos sólidos. También tenemos lo que es, tenemos un aprendizaje memorístico, como lo mencionábamos, un aprendizaje significativo que ¿verdad? Si hacemos una instrucción por transacción, por ejemplo, en el área clínica del doctorado en medicina, un aprendizaje memorístico sería memorización literal de la lista de, por ejemplo, 20 aminoácidos esenciales o del nombre con los huesos del carpo sin contexto clínico, ¿verdad? Ya un aprendizaje significativo sería la asistencia a una clase magistral sobre la fisiopatología renal, donde el docente vincula los mecanismos moleculares con los síntomas que el alumno ya ha observado en el paciente. Además está la instrucción por descubrimiento guiado o obligado, ¿verdad? Esta es, si es memorística, es la aplicación mecánica, por ejemplo, de la fórmula de aclaramiento de la creatinina en un examen sin comprender qué función fisiológica representa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usamos eh, como mencionaba, ¿verdad? La fórmula para la tasa de filtración glomerular. Eso solo nos da un número, por así decirlo, pero tenemos que relacionarlo también con el conocimiento previo que ya puede tener el alumno. ¿Para qué? Para que éste pueda ser capaz, por ejemplo, de darnos una clasificación, ¿verdad? Según la tasa de filtración glomerular que tenga el paciente. Y en el aprendizaje significativo también es como poner en práctica en el área hospitalaria bajo supervisión, ¿verdad? El estudiante debe ajustar dosis de fármacos basándose en estudios realizados al paciente y en la farmacología. Por ejemplo, en los pases de visita, que el estudiante sea capaz de decir por qué se le hizo la modificación de tal fármaco al paciente con insuficiencia renal, ¿verdad? Instrucción por descubrimiento autónomo. Esto quiere decir resolver un caso clínico de opción múltiple con un simple descarte de opciones o al azar, un ensayo y error sin razonamiento clínico. En cambio, si fuera un aprendizaje significativo, por ejemplo, el estudiante ya en servicio social relaciona el conocimiento teórico adquirido durante sus años de estudio y la práctica con el paciente. ¿Cómo es eso posible?
Cuando estamos en la práctica con el paciente, nuestro cerebro es capaz de establecer redes, ¿verdad?, que hagan que la información que hemos obtenido durante todos esos años, por ejemplo, fisiopatología de una enfermedad, conocimientos farmacológicos, ¿verdad?, para poder relacionar estos y saber qué medicamentos usar con el paciente. Una de las incógnitas: ¿cuáles son las condiciones imprescindibles o fundamentales para que se dé un aprendizaje significativo según los autores? Tiene que haber una estructura potencialmente significativa del material, conocimientos previos pertinentes y disposición del alumno para aprender de modo significativo. Una estructura potencialmente significativa del material quiere decir que tengamos una base sólida, ¿verdad? Que el conocimiento esté bien estructurado, la información esté bien estructurada para que sea fácil de asimilar por el estudiante. Además de eso, por ejemplo, relacionando los conocimientos previos, como mencionábamos anteriormente. Comenzamos desde segundo año viendo la anatomía del cuerpo humano. Posteriormente vemos la fisiopatología de las enfermedades. Posteriormente vemos la farmacología, los medicamentos que podemos utilizar con las enfermedades que hemos visto, ¿verdad? Y ya en el área clínica unimos todos esos conocimientos para poder solventar las enfermedades o problemas de salud que los pacientes presentan. La disposición del alumno para aprender de modo significativo es muy importante, ya que si el alumno no trata de hacer su mejor esfuerzo, no trata de ponerle interés, de ir asociando los conocimientos, entonces ese aprendizaje significativo no se va a dar de una forma adecuada. Explique qué es la reconciliación integradora y cómo se relaciona con los inclusores y de qué manera puede darse. La reconciliación integradora es un proceso dentro de la teoría de la asimilación de Ausubel que implica la reorganización y la integración de conocimientos, de conceptos y conocimientos en la estructura cognitiva del alumno. Se relaciona directamente con los conceptos inclusores, que son aquellos conceptos de mayor nivel de generalidad, abstracción o inclusividad en la estructura cognitiva del alumno. Los inclusores actúan como puntos de referencia o puntos de anclaje para la asimilación de nuevos contenidos, ¿verdad? Además, ¿cuáles son los aportes teóricos de Noval a la teoría de Ausubel acerca de los aprendizajes significativos? Ofrezca su punto de vista, ¿verdad?, de la importancia de esto. Se enfoca principalmente en ampliar y enriquecer la comprensión del proceso de aprendizaje significativo, además de incorporar nuevas perspectivas y elementos que enriquecen la teoría inicial. Entre los principales aportes de Noval se puede encontrar una visión holística del aprendizaje, una organización jerárquica del conocimiento, instrumentos y técnicas, por ejemplo, la utilización de mapas conceptuales para poder establecer mejores redes de aprendizaje, la revisión y la autorización de la teoría, ¿verdad? Según los autores, ¿cuáles son las condiciones facilitadoras de la comprensión significativa? Las ideas centrales y unificadoras de una disciplina se aprenden antes de que se introduzcan los conceptos e información periféricos. Si se observan los conceptos limitantes de la actitud de desarrollo general, si se hace hincapié en las definiciones exactas y se pone de relieve las similitudes y diferencia entre los conceptos relacionados, si se le pide a los alumnos que vuelvan a formular sus propias palabras, las proposiciones nuevas. ¿Qué quiere decir? Que en base a la información que le hemos dado al alumno, ¿verdad?, ese alumno sea capaz de brindarnos, por así decirlo, su propia definición sobre la información que ha recibido. Esto es, integrando los conocimientos anteriores que tenemos de base con la información nueva que se le ha brindado. Menciona algunas de las críticas o nuevas líneas de investigación que se distinguen sobre la teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel y sus colaboradores. Los aportes de Nova son una dimensión cognitiva, afectiva y psicomotora, como mencionado anteriormente, con mapas conceptuales, dando importancia al contexto, ¿verdad?, previo para que el aprendizaje se pueda asimilar. Bueno, de mi parte lo ha sido todo, ¿verdad? Aplicado al área médica, pues el aprendizaje significativo es muy importante porque tenemos que ser capaces de establecer las relaciones contra la información teórica para hacerlo en la práctica. Eso es tomando en cuenta las diferenciaciones en cada paciente, ¿verdad?